El día de hoy vamos a estar hablando un tema bastante importante sobre el horario, ¿ok? Realmente yo sé que aquí quizás operen diferentes activos, quizás el oro, los índices, el Nasdaq. En este caso yo se lo voy a explicar basado en Forex, ¿ok? Quizás para los que operen el euro dólar, la libra o cualquier activo que sea en Forex, ¿ok? Quiero que vean esta gráfica, ¿cierto? ¿Qué es lo que nosotros en el momento que vemos una gráfica, qué es lo que vemos cuando vemos una gráfica? Quiero que alguien me diga. Una oportunidad, ok, pero pues cuando ves la gráfica, ¿qué es lo primero que ves? Estructuras, tendencias, ¿quién más? Velas, ok. Fíjense, si nosotros vemos una gráfica, vemos que hay unas velas, ¿cierto? Que es la información que nos da el precio, ok. Vemos aquí el precio donde se encuentran esas velas y la parte de abajo es el tiempo. Entonces tenemos algo importante que tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros operar, que es las velas, que es la información, en qué tiempo, ¿sí? Vamos a buscar quizás nuestro proceso de entrada y dependiendo en qué precio se encuentre. Para que quizás se le haga mucho más fáciles, ahora, ¿cuál es el objetivo de esta clase? El objetivo es que entiendan el horario donde quizás pueden buscar sus procesos de entrada, ¿sí? Y cómo anticipar movimientos del precio y cómo sacarlos a su favor, ¿ok? El precio se mueve igual a cualquier hora del día, ¿sí? El precio no se mueve igual a cualquier hora del día. No es lo mismo que tú vayas a operar el euro dólar en Asia o vayas a operar quizás, no sé, el AUD-JPY en Nueva York. Quizás no tiene sentido porque pues obviamente son pares asiáticos que se van a mover en Asia. Y los pares como el euro dólar se van a mover en Londres y en Nueva York. Entonces lo ideal es que ustedes entiendan primero qué activos están operando y en qué sesión no pueden operar. Bien. Los horarios claves están ligados a la liquidez y a la apertura de sesiones institucionales. Los momentos del día son importantes, ¿sí? Igual ya vamos a ver ejemplos para que lo entiendan porque se lo voy a explicar de una forma muy simple, ¿ok? Se conecta con la mayor liquidez y se ejecutan manipulaciones institucionales. Hay que enfatizar que el mercado no se mueve igual todo el día ni todos los días porque no todos los días hay quizás noticias fundamentales, quizás hay días que se acumulan mucho, entonces eso va a ser muy importante, ¿ok? Horario clave en Londres para los que operen la sesión de Londres, ¿sí? En nuestro caso yo opero en Nueva York, obviamente por el horario. Los horarios críticos son de 2 a 3 de la mañana, ¿ok? A las 2 a.m. se establece un movimiento inicial, muchas veces es falso o muchas veces es verdadero ese primer movimiento, ya vamos a ver ejemplos. A las 3 a.m. se define si hay manipulación, saca un alto bajo de Asia y luego marca la dirección real. ¿Quieres seguir a la siguiente? Miremos acá el ejemplo. Si nosotros nos damos cuenta, a las 2 a.m. el precio toma el alto, ¿bien? Ya en el momento que hay una manipulación, quiere decir que la siguiente vela, la vela de las 3, va a ser la expansión. O sea, en la sesión tanto como Londres como Nueva York siempre va a haber un horario que haga una manipulación. O sea, siempre va a existir una manipulación o una toma. Cuando el precio no lo hace a las 2, quizás lo hace a la 1. Cuando no lo hace ni a la 1 ni a las 2, lo hace a las 3. Entonces siempre tienen que tener en cuenta que el precio va a tomar esa liquidez antes de realizar un movimiento. Si vemos acá, miren que aquí lo mismo, el precio a las 2 de la mañana que hizo, tomó los bajos y que hizo la vela de las 3, dio la expansión. Entonces es importante que cuando ustedes van a tomar un proceso de entrada, esperen al cierre de la vela. O sea, si yo voy a operar a las 2, no voy a entrar a la 1:55, 1:50, 1:40, no. Esperen que cierre para que después que cierre la vela, ya ustedes ya saben cómo cerró y ahí es donde van a tomar quizás la entrada, ¿ok? Miremos este ejemplo. En este ejemplo no sucedió ni a las 2 ni a las 3, sino sucedió a la 1 de la mañana. ¿Qué hizo el precio? Toma el bajo a la 1 de la mañana. ¿Qué es lo que probablemente va a hacer a las 2? La expansión, porque ya a la 1 hizo esa toma. Entonces siempre el precio va a tomar ya sea a la 1, a las 2 o si no lo hacen en esos horarios a las 3. Bien, ahora vamos a ver Nueva York. Nueva York podemos incluirle otro concepto más que es la vela de 4 horas, ¿ok? La vela de 4 horas que cierra a las 8 a.m. hora Colombia, ¿sí? En el momento que cierra la vela de 4 horas, ya ahorita vamos a ver ejemplos, de acuerdo a cómo cierre esa vela te va a dar una información bastante importante. Además de eso, después que cierre esa vela, vamos a ver qué sucedió de 8 a 9 o 9 a 10, ¿ok? Si el precio ejecuta la manipulación del día o barre liquidez. La vela siguiente suele dar continuidad hacia un punto clave. Estos patrones que están acá
Son los patrones típicos que el precio hace en la mayoría de los días. Cuando las 7 de la mañana manipula, ¿sí? Quiero que presten atención, las 8 continúa, las 9 llega a una zona de liquidez y hace una reversión. En el caso de que a las 7 manipule, las 8 continúa y si las 8 no ha llegado a nada importante, las 9 va a seguir continuando el movimiento. Ya vamos a ver ejemplos. Muchas veces las 8 es la que manipula, no las 7 sino las 8 y las 9 continúa hasta la zona de objetivo. ¿Ok? Ya vamos a ver ejemplos ahorita, que es el siguiente. Ahora, ¿qué pasa con la vela de 4 horas? Como les dije, dependiendo cómo cerró esta vela, es sumamente importante porque ya te anticipa una dirección bastante buena en el día. La importancia de esta vela es que si cierra con volumen, ¿sí? Es probable que el día sea o la sesión sea una continuidad. Si el precio cierra tomando liquidez, es probable que haya una reversión. Vamos con el primer ejemplo. Miremos acá, ¿cómo cerró la vela de 4 horas? Ya aquí cerró la vela de 4 horas que justamente cierra la vela de las 8 a.m. Entonces, ¿qué es más probable? ¿Que el precio saque el bajo o que saque el alto? Mucho más probable que saque el alto porque está mucho más cerca, ¿cierto? Entonces quiere decir que este día probablemente el precio va a dar una continuidad bajista, ¿sí? O sea, el siguiente. Miren como el precio ese día dio una continuidad bajista. O sea, solamente están esperando que cierre la vela de 4 horas. Y ahora le vamos a agregar los patrones que vieron ahorita. Miremos acá, en este caso la vela terminó alcista, la otra le toma el alto y envuelve. ¿Qué es más probable? ¿Que termine bajando o que suba a buscar el alto? Que siga bajando. Entonces es más probable que el día siga siendo bajista. Entonces, de acuerdo como cierre esta vela de 4 horas, es importante que ustedes se den cuenta si va a ser continuidad o reversión. Y aquí, dale la siguiente. El precio dio un movimiento bajista. ¿Ok? Ahora vamos a agregarle los patrones. Miremos acá, miremos la vela cómo cerró a las 4. Aquí ya sabemos que hay una probabilidad de que el día sea bajista. Ahora, si la 7 manipula, 8 continúa, 9 reversión. ¿Qué hizo la 7? Aquí ya cerró la de las 4, ¿sí? Que es las 8 a.m., pero la de las 7, el último movimiento que hizo fue tomar liquidez del bajo. ¿Qué quiere decir? Que probablemente la vela de las 8 no es que va a comenzar hacia abajo, porque la última de las 7 tomó liquidez, es decir, que el retroceso de la vela de las 8 va a comenzar hacia adentro. Aunque el día puede ser que sea bajista, ¿sí? El retroceso va a comenzar hacia adentro. Bien, miren lo que sucedió. Ok, la vela de las 7 está acá, toma liquidez. Miren lo que hizo el precio de las 8. Miren todo lo que subió. ¿Y qué hizo la de las 9? Sacó el alto y hizo la reversión. ¿Ok? Entonces, a pesar de todo, vieron que la de las 4 horas terminó bajista. El día sí fue bajista. ¿Pero en qué horario lo hizo? A las 9 de la mañana. Pero tú pudiste haber quizás entrado en contra a las 7 cuando tomó liquidez y sabías que iba a ser un retroceso. O sea, lo importante es esperar los cierres de las velas. O sea, lo ideal de esto es que ustedes traten de operar en temporalidades mayores, 4 horas, 1 hora, y ya busquen su proceso de entrada de acuerdo, obviamente, el que tenga cada uno en su temporalidad baja, 5 minutos, 15, la temporalidad que ustedes elijan para operar, ¿ok? Miren cómo la vela terminó, o sea, pasa que desde cerca se ve muy... Esta fue la vela como terminó a 4 horas, miren el retroceso que hizo el precio y después cómo terminó bajando. A final de cuentas, la vela de 4 horas me indicó que era bajista y sí fue bajista, pero tuve que entender lo que sucedió a las 7, a las 8 y a las 9 para poder entender el movimiento y quizás poder entrar, ¿ok? Bueno, siguiente. Ahora, miremos acá. ¿Cómo vemos la vela de 4 horas? Quiero que todos me respondan allá. ¿Qué es lo más probable que haga el precio? ¿Quién dice? Que baje, ok. Si nos damos cuenta, lo que pasa es que se ve bastante... El precio, no sé si ahí le tomaría liquidez, creo que está dentro de la vela, ¿no? Ah, no, ahí tomó liquidez del alto, ¿cierto? Entonces, si tomó liquidez, hay mucha probabilidad que el precio siga bajando. Pero, ¿qué hizo la vela de las 7? La vela de las 7 hizo el movimiento de la toma de liquidez. ¿Qué quiere decir que va a ser la vela de las 8? Va a ser la continuidad bajista. ¿Por qué? Porque no ha tomado liquidez, no ha llegado a una zona clave. Entonces, si ya sé que la de las 4 me terminó así, la de las 7 tomó liquidez, la de las 8 en el momento que agarre de 8 en adelante, de 8 a 9 va a ser el otro movimiento bajista. ¿Ok?
¿Por qué? Porque el precio acaba de cerrar la vela y no ha tomado nada importante como para que se devuelva. Entonces es lo más probable que la siguiente vela sea bajista. ¿Quieres saber? Miren lo que sucedió ese día. Ese día dio otro movimiento a las 8 de la mañana bajista, incluso a las 9 siguió bajando. Pero ya ustedes entienden, o lo que quiero que se lleven el día de hoy, es que aprendan a encontrar la dirección del mercado. Si ustedes tienen la dirección, ya después ustedes van a buscar su proceso de entrada y van a entrar de una forma mucho más simple, ¿ok? Ya nosotros entendiendo que la de las 7 terminó así, tomando liquidez, la de las 8 va a ser esa continuidad, entonces yo voy a poder operar a favor de esa dirección del día, ¿bien? Ok, miremos este ejemplo. Bueno, este es el mismo, fíjense cómo había terminado la vela de 4 horas y el día fue bajista gracias a la vela de 4 horas. Quiero que me respondan este día. ¿Cómo ven este día? Este día está bastante complicado quizás, pero quiero que me digan, ¿qué puede ser este día, alcista o bajista? Bajista. Ok, puede. Bajista, fíjense, si nos damos cuenta, la vela de 4 horas está dentro de una vela alcista, porque la vela bajista no le tomó ni por arriba ni por debajo. Quiere decir que el día probablemente principal vaya a ser alcista, ¿ok? Pero como acaba de terminar la vela, ¿qué necesitamos para que el precio suba? Que primero baje. O sea, es más probable porque no solamente ver cómo terminó la vela de las 4, sino cómo terminó la de las 7. La de las 7 terminó aquí y no ha llegado a nada clave. Quiere decir que la de las 8 va a dar otro movimiento quizás hacia abajo, va a tomar la liquidez que falta para ahora sí, después que tome quizás los dos bajos de 4 horas o uno, va a dar el movimiento alcista. Pero entonces hay que entender, obviamente, si el precio está dentro de una vela, ustedes tienen que ver cómo terminó la vela quizás de una hora para que puedan tomar decisiones. Lo que sucedió, el precio hizo el retroceso, o sea, miren cómo había terminado la de las 7, que se la puse, después la de las 8 tomó liquidez y se recogió. ¿Qué hizo la de las 9? La expansión, porque ya de las 8 ya tomó la liquidez. Entonces, si la de las 7 no tomó la liquidez, la de las 8, si tomó liquidez, la de las 9 va a ser la expansión. Y aparte, le agregamos la confluencia de que 4 horas terminó totalmente alcista y que está dentro de una vela, pues ya yo voy a tener la dirección del día. Lo que tienen que tener es paciencia, esperar que el precio haga lo que tenga que hacer, que cierre completamente la vela para que puedan tener esa claridad. Obviamente, o sea, muchas personas van a querer entrar aquí en el extremo. Es una entrada que quizás lo puedes hacer, pero es una entrada que es mucho más a riesgo, porque tú no sabes lo que va a hacer el precio hasta que cierre la vela. Cuando cierra la vela, ya en el momento que ya te cerró y te tomó liquidez, ya ahí te está diciendo que el precio va a darte el movimiento alcista. Pero yo no puedo entrar antes que cierre porque él puede seguir bajando y faltando 5 minutos, yo sé que les ha pasado a todos, se da la vuelta. Puedes decir, si tú esperas el cierre completo, vas a poder tomar decisiones quizás mucho más rápido, ¿ok? Entonces, si nos damos cuenta, miren cómo terminó la vela de 4 horas, una vela que estaba dentro, esta vela estaba dentro del alcista, esta le tomó liquidez y hizo el movimiento alcista. ¿Sí ven? Entonces sabían que el día iba a ser alcista porque estaba todo dentro de una vela, pero obviamente va a ser alcista. ¿Pero cuándo voy a comprar? Bueno, esas confirmaciones me las da la vela de una hora o quizás el cierre de la vela de una hora. ¿Ok? Perfecto. ¿Hasta ahora todo claro? ¿Sí? Perfecto. Bien. Ahora, ¿cómo anticipar manipulaciones y continuidades? ¿Ok? Las claves prácticas son, primero marca el cierre de la vela de 4 horas, o sea, marca el alto y el bajo. O sea, lo primero que tú deberías hacer en tu operativa, en este caso, si operas algún activo de los que te dije en Forex, tienes que, cuando cierre la vela de las 8, marca el alto y el bajo de la vela. Ve qué hizo esa vela de 4 horas, si tomó el alto o no tomó el alto, si rompió con cuerpo, con volumen o no rompió con volumen, y eso tú vas a poder identificar que posiblemente sea el día, si sea una continuidad o sea una reversión. Que sea, después que marques el alto, obviamente vas a ver los horarios claves. Por lo menos si operas Londres, 1 AM, 2 AM, 3 AM. Si operas Nueva York, quizás 7 AM, 8 AM, 9 AM. ¿Ok? ¿Por qué el precio siempre, quizás ustedes se pregunten, por qué el precio siempre a las 8 o 9 toma liquidez o hace una reversión? Porque si ustedes se dan cuenta, cuando cierra la vela de las 8, de 4 horas, inicia la siguiente vela de 4 horas, ¿cierto? Las primeras 2 velas de 4 horas, que son de las 8, de 8 a 9 y de 9 a 10, es la que va a crear quizás el bajo o el alto de esa vela. O sea, quizás la vela de las 8 toma la liquidez para que la 9 haga el movimiento alcista. Entonces, una vela que quedó quizás bajista,
O sea, empezó bajista, terminó alcista. Entonces, por eso ese horario es importante, de 8 a 9 y de 9 a 10. Bien, y el día que no consigan nada claro, pues ese día simplemente no operan, ¿sí? Porque ¿qué pasa? Obviamente, queremos tratar de operar todos los días y quizás todos los días el escenario no se va a ver bien. Lo ideal es que esperen el escenario que se vea claro. O sea, cuando ustedes tienen claro la vela de 4 horas, cuando ustedes tienen claro lo que hizo la vela de 1 hora, el proceso de entrada se hace mucho más fácil, mucho más rápido. Bien. Ahora, reglas y tips para aplicarlo en tu operativa. Entonces, operar preferiblemente, como le dije, 2 a 4 AM horario Londres, 8 a 10 AM horario Nueva York. Identificar siempre si el movimiento es manipulación, contra la tendencia o continuidad, ¿ok? Evitar entradas fuera de estas ventanas si no hay contexto claro y confirmar con correlaciones. Esto es bastante importante que lo tengan en cuenta también porque si tú operas el euro, ustedes entienden que hay una correlación positiva con la libra, o sea, si el euro sube, la libra también sube. Si tenemos una correlación negativa con el índice del dólar, que es el DXY, si el DXY baja, el euro sube. Entonces, muchas veces no vas a ver nada claro en el euro, pero tú le echas un vistazo a la libra y ves lo mismo, cómo terminó la vela de 4 horas en la libra, qué hizo la vela de las 7, de las 8, y quizás no entendiendo nada en el euro, el contexto de la libra te va a poder dar la dirección también para el euro. Y lo mismo pasa con el índice del dólar. Si el índice del dólar te está diciendo lo contrario, quiere decir que el euro pues, puede apoyar tu dirección. Bien, entonces es importante que cuando operen los pares, en este caso de Forex, busquen sus correlaciones, la positiva y la negativa, porque eso los ayuda a contextualizarse muchísimo más. Bien. Y bueno, el mercado premia al que sabe esperar la hora correcta, ¿ok? No es cuestión de operar todo el día, sino estar en el momento justo donde el dinero institucional se mueve. Bien, entonces espero que hayan aprendido el día de hoy. Muchísimas gracias. Y bueno, gracias.